Pues muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos este seminario, este webinar que hacemos a distancia, como los tiempos actuales nos requieren, para hablar sobre las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. La verdad es que estoy enormemente contento de que podamos haber encontrado este espacio para hablar con 4 expertos, ¿no? Desde el ámbito académico, pero también que se dedican en su día a día a la acción institucional desde el Gobierno de España y desde el Servicio de Acción Exterior. Unos invitados absolutamente de lujo para poder hablar sobre ello. Hoy aquí yo desde el Parlamento Europeo, que nos brinda estos magníficos estudios para poder hacer este encuentro. Lo primero que quería hacer es explicaros el formato que vamos a tener hoy en este encuentro de 1 hora, en el que vamos a mezclar varios elementos. El primero de ellos, y el más importante, son los 4 invitados que tenemos: a Nauja, a Ana Ayuso, a Cristina Gallac y a Javier Niño, que iré presentando uno a uno, que eran intervenciones de 8 minutos, 10 minutos cada uno de ellos. Pero luego tenemos la suerte de contar en el seminario con 70 personas que nos han confirmado que estarán participando y podrán participar de forma directa con el chat haciendo preguntas, ¿no? No serán invitados y ponentes, pero sí pueden participar en este chat que tenemos aquí abierto en la cuenta de Zoom. La verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha habido de estas más de 70 personas que se han inscrito. Para haceros una idea, la mayoría de ellos son miembros del cuerpo diplomático latinoamericano que están trabajando aquí en las representaciones que tienen en Bruselas. También buena parte del cuerpo diplomático que tenemos la Unión Europea, en las delegaciones en Latinoamérica, miembros del Servicio de Acción Exterior y, como podéis imaginar, un nutrido grupo de asistentes, equipo técnico y varios diputados de varios grupos diferentes, que les agradezco especialmente pues, sus contribuciones, ¿no? Que seguro que harán que siguen muy directamente las cuestiones relacionadas con las relaciones birregionales. Ese es el formato que tenemos, unas intervenciones de cada uno de nuestros ponentes, estos más de 70 invitados de círculos profesionales vinculados a las relaciones birregionales, que harán algunos comentarios por aquí, por el chat del seminario de Zoom, y que luego trasladaremos a nuestros invitados. Pasando ya a la materia, también recordar que durará 1 hora este encuentro. Pasando a la materia y como pequeñísima introducción, porque los protagonistas, como bien sabéis, hoy son nuestros invitados, ¿no? Queremos hablar de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, porque entendemos que en el contexto de hoy requieren no solo una acción especial, sino una reflexión intensa. Un contexto de alta competencia geopolítica que también se dilucide en la región, en Latinoamérica. Recientemente hemos tenido un sorpaso en nuestras inversiones como actor inversor en la región de China, por encima de Europa. Vemos las dinámicas internacionales muy presentes en la región. Han habido novedades muy importantes para el contexto internacional, con la llegada de un nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aún existen muchas dudas sobre cuál va a ser su política hacia Latinoamérica. Hemos visto el multilateralismo dañado durante los últimos años, algo que ha afectado también a las relaciones birregionales. Obviamente, toda nuestra vida, ¿no? Y la política internacional ha estado atravesada por la pandemia y por la COVID-19 durante este 2019, ¿no? Y este 2020 y 2021. Y al mismo tiempo, queríamos recordar, ¿no? Que el impacto que ha tenido no solo en Europa, pero especialmente en la región, en Latinoamérica, ha sido brutal en términos sanitarios y golpeando muy especialmente en el ámbito económico, con devastadoras consecuencias sociales. También vemos conflictos enquistados en la región que de alguna forma u otra vician nuestras relaciones. En este sentido, la excusa que hemos tomado para hacer este encuentro, que además está retransmitido, aparte de los participantes en el seminario, nuestros invitados, está retransmitido por Twitch. Esto va a ser un pequeño experimento. La excusa que tomamos fue un papel que me pidió escribir la Fundación Carolina, que distribuí, ¿no? Y quería comentar algunos de los elementos que nuestras reflexiones desde el Parlamento Europeo, las mías personales, también conociendo de primera mano como presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana las relaciones birregionales, vemos, ¿no? Elementos que querría comentar
con nuestros invitados y ya con esto pasaría a introducirles a cada uno de ellos. Las cumbres birregionales llevamos varios años paradas, las cumbres Unión Europea-CELAC, qué potencial tenemos para reactivarla, la cooperación en materia sanitaria y económica, necesaria, especialmente derivada de la pandemia, acuerdos de asociación, hay 3 a la vista muy importantes, tenemos un tamiz muy grande de acuerdos comerciales y políticos con la región, pero hay 3 ahora que debieran de firmarse o finalizarse, están en su última etapa, México, Chile, Mercosur además que lleva conversaciones, ¿no? Muy intensas, especialmente alrededor del impacto medioambiental que pudiera tener, pero que son los 3 de enorme importancia para la región y nuestra cooperación en los ámbitos multilaterales. Estos son algunos de los elementos que salen con el contexto de fondo de todo aquello que os he explicado, enmarcado. Y todo esto el Parlamento Europeo lo sigue muy de cerca, lo sigue a través de su Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y su delegación en la Comisión de Exteriores. Especialmente tenemos un nutrido equipo técnico y de diputados que están siguiendo estas relaciones birregionales y creemos que ahora debiéramos de ser capaces de impulsarlas, no solo por convicción, sino incluso también por interés, y interés mutuo, y también es un interés europeo. Ya sin más, pasaríamos a los invitados de hoy. En primer lugar, querría pasar la palabra a Ana Ayuso, investigadora senior de la CIDOP, con sede en Barcelona, una de las mayores expertas en temas también de nuestras relaciones birregionales de Latinoamérica, y que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a compartir estas reflexiones y con estos contertulios tan estimados y además de tal nivel, ¿no? Bueno, ciertamente es un momento importante para repensar las relaciones, un momento complicado, lleno de incertezas, ¿no? Lleno de cambios, de un mundo que nos atrevemos a llamar post-COVID, pero que en realidad muy probablemente, aunque lleguemos a dominar y de alguna manera domesticar esta enfermedad, probablemente vamos a tener que vivir con el virus pues por mucho tiempo, y no solamente con el virus, sino con el miedo a otros virus que puedan venir, ¿no? Entonces, ciertamente se abre un nuevo escenario para las relaciones Unión Europea-América Latina, aunque realmente, si lo pensamos, como mencionabas, llevamos 5 años sin cumbres y eso quiere decir, digamos, es un síntoma de que las relaciones pues tenían ya complicaciones antes de la pandemia, ¿no? Pero el contexto actual realmente nos exige hacer repensar, ¿no? E intentar comenzar un nuevo capítulo que vaya orientado a abrir nuevos horizontes en la relación. En primer término, tenemos obviamente que hacer frente a los estragos de la crisis sanitaria y de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y que nos van a afectar en los próximos probablemente 3, 4, 5 años de manera importante y que nos implicará pues, hacer frente a la cooperación en materia sanitaria y sobre todo en movilizar una cantidad de recursos financieros que son en este momento apremiantes y que y probablemente nos hipotecarán en muchas cosas, pero que también son una oportunidad para cambiar, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro, creo que la mayoría, es que nos enfrentamos a un mundo lleno de vulnerabilidades y que un fenómeno que, aunque era inesperado, no era imprevisible, sino que estaba previsto, nos ha pillado desprevenidos y sin capacidad de reacción con una respuesta adecuada. Por lo tanto, hay un consenso en que hemos de cambiar las cosas, no volver al pasado, sino mirar hacia el futuro buscando nuevas respuestas que tengan sobre todo en mente las consecuencias sobre las generaciones venideras. Por lo tanto, se han hecho todavía más urgentes unas transformaciones que ya teníamos previstas en la Agenda 2030 y que vuelven con más urgencia a la agenda, ¿no? Y eso nos obliga a repensar toda la arquitectura de cooperación internacional para tratar de evitar esos obstáculos burocráticos, políticos y financieros que
nos ha hecho ver, aunque ya estaban ahí, esta crisis financiera. Estamos, por tanto, en un momento de transformación que nos implica analizar los cambios en la naturaleza de la misma globalización. Cambian el tipo de intercambios, cambian el tipo de flujos, cambian el tipo de interrelaciones, tanto entre estados como entre personas. Por lo tanto, la relación entre la Unión Europea y la CELAC requiere una reconceptualización y alineación de esa agenda interregional a la agenda global y, sobre todo, incorporarse a la consolidación de una nueva estructura internacional con regímenes internacionales que fortalezcan un multilateralismo basado en reglas y en valores. Valores compartidos en los que pueden haber diferencias a la hora de interpretarlos, pero que son compartidos y que todos estamos convencidos de que tenemos que contribuir. Por lo tanto, la agenda se debe basar en unos diagnósticos de cuál es la situación actual, de cuáles son los retos, la magnitud de esos retos en el futuro, en una cuantificación de las capacidades que tenemos para hacer frente a esos retos y de las que necesitamos en ambas regiones, y ser capaces de, frente a esos retos, establecer unas prioridades de objetivos estratégicos y de inventar, a readaptar, a crear nuevos instrumentos y recursos adecuados a esas metas que nos hemos propuesto. Por lo tanto, supone identificar unos sectores estratégicos, algunos de los cuales pues, ya se han identificado largamente, como por ejemplo el cambio climático, la transición energética o la desigualdad. Justamente estos tres temas los estuvimos debatiendo hace aproximadamente un mes con un grupo de expertos también muy amplio, en el que tratábamos pues esto también de analizar cómo revitalizar las relaciones. Y yo estos días estaba tratando de escribir una nota sobre eso. Y aquí me voy a detener, solo como estamos con tiempo justo, en un par de ellos. Uno es la transición verde como motor de la recuperación y el otro el tema de la transferencia o la transformación digital. En el tema de la transición, ya sabemos que Europa se ha lanzado a un ambicioso programa que es el Green Deal, para conseguir una descarbonización de la economía y su compromiso con los acuerdos de París. Pero esos compromisos internos y globales tienen que también trasladarse a las relaciones transregionales y por lo tanto convertirse, ¿no?, en el eje para reconvertir o repensar o redirigir la cooperación entre las dos regiones. Hablabas del tema de las inversiones. Realmente la Unión Europea es un gran inversor en América Latina, a pesar de que está siendo superado por China, pero tiene una responsabilidad como inversionista de incorporar esa agenda verde a las relaciones interregionales y, por lo tanto, contribuir a facilitar, por una parte, una transferencia tecnológica y también los recursos necesarios para hacer frente a esa agenda. En el sector de la energía hay empresas europeas importantes en América Latina que pueden contribuir a ese cambio de la matriz energética y a cambiar, ¿no?, el enfoque de las matrices en la región, de un enfoque puramente extractivista a un enfoque que incorpore, ¿no?, mayores tecnologías y mayor sostenibilidad de esa generación y consumo de energía. Por ejemplo, América Latina es rica en litio, es la oportunidad de dejar de ser solo exportadora de litio, podía ser generadora de nuevas tecnologías en el tema de baterías de litio, ¿no? Otro sector estratégico en el que se abren unas posibilidades de colaboración importantes es el sector automotriz, que necesita una reconversión total tanto en Europa como en América Latina. Y en ese plano de la transferencia tecnológica es importante fortalecer iniciativas como el GIRI, que sirve para el intercambio de ciencia y tecnología en múltiples temas, también aspectos relacionados con la gestión de los recursos, la economía verde, no solo verde, es la economía azul. La economía azul
que es en ese Atlántico, ¿no? que nos une y que ofrece también grandes oportunidades de cooperación a través, por ejemplo, del Centro Internacional de Investigaciones del Atlántico. Otro gran desafío son los recursos necesarios para las infraestructuras que garanticen la seguridad energética sostenible para toda la población de América Latina, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de cooperar con el Fondo Verde de Naciones Unidas para el Clima o la Agenda de Acción para la Adaptación y aspectos relacionados con la reconversión, ¿no? de deuda en políticas públicas destinadas contra la lucha contra el cambio climático. Y ahí debemos sumar tanto recursos públicos como recursos privados. Además de eso, de recursos y de transferencia de tecnología, necesitamos también medidas regulatorias. Creo que es uno de los aspectos centrales de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en varios aspectos, pero en este de medidas y regulaciones que nos permitan, ¿no? mayor transparencia en el uso de las tecnologías y en asegurar el cumplimiento de las metas establecidas respecto al cambio climático, y ahí tenemos el acuerdo de Escazú por parte de América Latina, pero también el convenio de Aarhus en el caso de la Unión Europea. Son dos acuerdos muy similares que pueden llevar, ¿no? a converger en materia normativa y a cooperar en esos aspectos de acceso a la información y participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, que también tienen implicaciones para la defensa de los derechos humanos y los defensores de derechos humanos, que sabemos que sufren en muchas partes de la región. Y otro reto fundamental en el aspecto medioambiental es la necesidad de desarrollar una nueva cultura ciudadana sobre el uso de la producción y consumo de energía. Por lo tanto, temas educativos y temas de campañas dirigidas a la ciudadanía en general son importantes. Y ya terminando, porque me estoy alargando creo demasiado, quería hablar también del tema de la transformación digital. Sabemos que todos nos hemos tenido que reinventar, ¿no? en este proceso acelerado de digitalización que se ha producido tras el cierre de las actividades. Tenemos que hacer teletrabajo, teleaprendizaje, telecomercio y aquí teledebate. Pero esa adaptación, ¿sí? Creo que ahora vas a poder conectar el vídeo, creo. Sí, bueno, a ver. No, a mí me dice que no, ¿eh? ¿No? No, a mí no. Vale. Me dice que disculpa. No, nada. Bueno, pues eso, que estaba diciendo que por una parte se ha acelerado el proceso de digitalización y eso supone avances y seguramente tendrá consecuencias, una mejora, ¿no? de la productividad y de la interrelación y la interconexión entre Europa y América Latina, pero también eso nos ha puesto frente a dos grandes problemas, uno el de la dependencia tecnológica, y ahí hablamos de la geopolítica, ¿no? del G5 y de la tecnología, del acceso a las tecnologías, y la otra es el tema de la brecha digital, ¿no? de la brecha digital que se ha abierto no solo entre países y regiones, sino también entre territorios, entre personas, que hace que la digitalización se haya convertido en uno de los grandes retos para las dos regiones. Es un reto, pero también es una oportunidad, ¿no? de mejorar las relaciones. Una de las buenas noticias para conseguir una mayor cooperación es el establecimiento de la conexión de alta velocidad entre las dos regiones con el cable submarino del proyecto Bella, que nos abrirá múltiples vías, mayores vías de intercambio y de ampliar la cooperación en materia de nuevas tecnologías, pero también en cualquier otro tipo de materia de establecimiento de recursos y de programas y de equipos de trabajo interregionales que pueden contribuir a mejorar las relaciones y la cooperación entre las dos regiones, y ahí tenemos los programas de Horizonte Europa, los Erasmus Plus, pero también de otros organismos como
como los del marco iberoamericano, de la SEGIP, como la CITED, que tiene más de 30 años. Todo eso nos abre grandes horizontes para una mejor y mayor cooperación entre ambos. Y ahí también hay aspectos relacionados con la regulación, ¿no? De las nuevas tecnologías. Tenemos que hacer una evaluación entre las dos regiones de cuáles son los riesgos también de las tecnologías y de cómo sería deseable regularizar eso, tanto en el aspecto de la defensa de los derechos de los ciudadanos, como también en la necesidad de que las transacciones digitales permitan también favorecer una tecnología más abierta, ¿no?, al acceso de todos los ciudadanos, y también aspectos relacionados con la fiscalidad. Creo que ahora ya sí parece que se pueden abrir los vídeos. Bueno, el mío todavía no me deja. Bueno, pues creo que yo ya he hablado mis 7 minutos, así en las oscuridades de la pantalla, pero doy paso al resto de los participantes, que a ver si pueden ellos sí acceder a la cámara. Ana, estamos mezclando un podcast con una retransmisión, pero creo que a ver si somos capaces de poder solucionarlo. Ahora, discúlpame, ahora pasaría la palabra a José Antonio Sanauja, a ver si conseguimos poderle ver en pantalla. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Buenos días a quien nos esté viendo desde el otro lado del océano. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en tan buena compañía y además la satisfacción es doble porque el motivo como nos decía Javi hace unos minutos, el origen de este webinar pues es la publicación de un espléndido análisis Carolina que Javi escribió hace unas semanas, dando una panorámica yo creo que muy completa y muy acertada respecto al estado actual de las relaciones birregionales y también de los retos que éstas se enfrentan, ¿no? Y bueno, por mi parte, animar a quienes nos escuchan a que descarguen, lean ese análisis Carolina, porque realmente es un buen punto de partida para nuestra conversación. Bueno, como el tiempo es limitado, yo quisiera de una manera muy telegráfica centrarme en 3 retos fundamentalmente que creo que tiene la región en este momento y que afectan la región latinoamericana y que afectan a esa relación birregional, para después hablar unos minutos respecto a las posibles respuestas, ¿no? La primera idea de cara a esos retos, se ha dicho muchas veces, es que lo que estamos enfrentando no es una pandemia, sino que es una sindemia. Y este concepto de sindemia alude al hecho, alude a que por muy letal e insidioso que lo es el virus del COVID-19, ¿no?, el impacto del virus no se ve determinado únicamente por aspectos puramente epidemiológicos, sino que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, institucionales de los países, de las sociedades sobre las que el virus se abate, ¿no? Hemos hablado de América Latina, hemos descrito la realidad de América Latina en cuanto a la pandemia con 2 cifras, ¿no? Hemos dicho que es una región del 8 y del 30, porque con el 8% de la población mundial tiene, sin embargo, el 30% de los fallecimientos y está teniendo un impacto socioeconómico en la pandemia en la región muchísimo mayor que en otras latitudes. Y esto no es que los latinoamericanos sean más susceptibles al daño virológico, ¿no?, del COVID, sino que tiene que ver fundamentalmente con problemas del desarrollo que ya existían previamente, problemas que tienen que ver también con la confianza en las instituciones, con las instituciones mismas, y que la pandemia ha hecho aflorar y está en muchos casos agravando. Ahí es donde encajarían esos 3 retos que quisiera yo mencionar. El primero de ellos es un reto democrático, ¿no? Aquí un elemento importante es recordar que los problemas de la democracia en América Latina
siendo muy graves en los países donde no hay pluralismo político, donde la democracia está ausente, no se reducen a supuestos ejes del mal bolivarianos, ¿no? Como lo calificó la administración Trump en su momento. Esto sin menospreciar la importancia de los problemas de la democracia en esos países, pero el problema de la democracia en la región es muchísimo más amplio, ¿no? Y es el reflejo latinoamericano de problemas más amplios que tiene hoy la democracia en todo el mundo. Vivimos un momento de retroceso democrático global, vivimos un momento de malestar en la democracia. El último Latino Barómetro del que disponemos muestra, ¿no?, los niveles de insatisfacción de la ciudadanía de América Latina con la democracia más bajos de los últimos 25 años. Estamos ahora pendientes de los datos del último Latino Barómetro, que está próximo a publicarse, pero es previsible que muestren también datos muy preocupantes en ese sentido, ¿no? Tenemos problemas de desafección ciudadana, problemas de desconfianza en las instituciones, desconfianza en los partidos políticos, ¿no?, de falta de respuesta de las instituciones a las demandas ciudadanas que pueden haberse visto agravados por la pandemia, ¿no? Entonces, este es un primer reto que además refleja una problemática común, ¿no? Porque también nosotros tenemos que reconocer, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en otras latitudes, también tenemos problemas muy serios de malestar con la democracia, ¿no? Y esta agenda es, por lo tanto, una agenda compartida, y es una agenda que tenemos que abordar de una manera más horizontal, ¿no?, en el diálogo político. El segundo reto es el reto del desarrollo y el socioeconómico, en el que estamos observando que las 4 brechas o trampas del desarrollo que caracterizan a América Latina, 4 trampas que habían identificado los informes de los Latin American Economic Outlook, elaborados conjuntamente por la Unión Europea, por la CEPAL, Naciones Unidas, y por el Centro de Desarrollo de la OCDE. Y esas 4 trampas del desarrollo son la trampa de la productividad, una productividad muy, muy baja, ¿no?, que muestra una escasa incorporación de las tecnologías, ¿no?, a los procesos productivos. Una segunda trampa es la trampa ambiental, ¿no?, y es que la región, y esto agravado por un ciclo de reprimarización, depende en gran medida su suerte económica de la exportación de recursos naturales y no de otras actividades de mayor valor añadido y que animen, alienten una mayor incorporación de tecnología y conocimiento y una mayor productividad. Una tercera trampa, que es la trampa de la cohesión social, ¿no? Y hay que recordar de nuevo que no puede haber crecimiento sostenido, no puede haber prosperidad con sociedades tremendamente desiguales, con importantes segmentos de la población todavía en la pobreza. Y hay una cuarta trampa, que es la trampa institucional, la de los débiles marcos regulatorios, las instituciones débiles. Bueno, pues estos 4 retos del desarrollo, estas brechas del desarrollo, por utilizar la terminología de CEPAL, ¿no?, son las que han causado probablemente ese mayor impacto de la pandemia y se están a su vez viendo agravadas con la pandemia, ¿no? Entonces tenemos aquí un reto importante, una agenda de desarrollo que tenemos que abordar para el futuro. Y el tercer gran reto es el reto geopolítico, ¿no? Se ha ido instalando una narrativa, ¿no?, yo creo que analíticamente incorrecta, políticamente sesgada e interesada, pero se ha ido instalando una narrativa de bipolaridad, ¿no?, en la que las relaciones internacionales, la suerte del multilateralismo, de la cooperación internacional, estaría condicionada por el ascenso y la competencia geopolítica de China y de Estados Unidos. Lo que ya de antemano pues, coloca a América Latina y a la Unión Europea pues, en una situación de subordinación estratégica y convierte a América Latina en particular, o pretende convertir a América Latina en particular en una arena de competencia geopolítica entre esos 2 actores. Bueno, yo creo que quisiera decir, insisto, esto no es analíticamente correcto, el mundo es más complejo, más multipolar, estructuralmente más diverso, ¿no?, en cuanto a actores, en cuanto a pautas de generación, difusión, distribución del poder. Pero en parte esa narrativa también ha aparecido por causas autoinfligidas, ¿no? Por una parte, América Latina, como resultado de sus fracturas ideológicas, ha estado en los últimos años desmantelando a conciencia sus organismos de cooperación, de concertación regional y anulándose a sí misma como actor internacional, como grupo, ¿no? Pues tenemos CELAC paralizado, UNASUR desmantelada, Mercosur con tensiones, ¿no? La Alianza del Pacífico ha perdido la relevancia que pudo tener en otro momento. Y todo esto hace de la región pues, una suerte de arena para esa competencia geopolítica. A ello hay que añadir pues, la ausencia de liderazgos regionales. Un Brasil
que ni quiere ni puede jugar ese papel, y México también con una política muy mirándose a sí mismo, ¿no? Muy centrada en sus propios problemas, ¿no? Todo esto pues hace de América Latina, digamos, no la hace un actor relevante, y ello pues también afecta a las relaciones con la Unión Europea. Pero también hay que decir, por parte de la Unión Europea, que en los últimos años, cierto, no pudimos celebrar cumbres y tener un diálogo político, pero tampoco hicimos gran cosa para tratar de restablecerlo, ¿no? Ahora estamos viendo las consecuencias, en cierta forma una ausencia que tenemos que corregir de la Unión Europea en la región. Adoptamos una política de cooperación al desarrollo en la que la idea central era la graduación de los países de renta media, con lo cual nos retiramos y, cortando la ayuda, perdimos también oportunidades de dialogar, de intercambiar experiencias y de cooperar en materia de desarrollo. Y desde luego nuestra propia estrategia global y de seguridad de la Unión Europea, la adoptada en 2016, tampoco colocaba a América Latina en una posición relevante. Sí, es global, pero en realidad es una estrategia mucho más centrada en el arco de inestabilidad que la Unión Europea tiene desde el Báltico pues hasta el norte de África. Entonces, quizás este es el momento, digamos, de repensar digamos, esa suerte de irrelevancia autoinfligida que tanto América Latina como la Unión Europea hemos tenido y que ha llevado pues, a que el diálogo político no. Tres retos, por lo tanto: reto democrático, reto del desarrollo, reto geopolítico. ¿Qué hacer frente a esto? Lo primero, y ya voy terminando, es reconocer en esta crisis la oportunidad. Antes lo ha señalado Ana Ayuso, ¿no? La COVID-19 es una crisis dentro de otra crisis. Es una crisis que se produce dentro de la crisis más amplia de la globalización y del orden internacional liberal. Es una crisis generada por un acontecimiento discreto, la aparición de un virus, pero que hace aflorar, ¿no?, problemas estructurales mucho más amplios. Pero en todas las crisis, como tantas veces se ha dicho, se ha repetido hasta la saciedad, hay un elemento de oportunidad. En términos de sociología histórica, esta crisis del COVID es una coyuntura crítica. Y las coyunturas críticas en un momento determinado, son en los procesos históricos, son momentos donde los futuros están abiertos y donde hay muchas más posibilidades para que la agencia, los actores sociales, la acción colectiva, ¿no?, puedan influir, ¿no?, para que la historia adopte un curso u otro, porque distintos cursos están abiertos en ese momento. Por lo tanto, es un momento de jugar fuerte, de buscar alianzas, de reactivar la acción colectiva, de utilizar los cauces multilaterales para materializar los futuros que queremos, ¿no? No aceptar que la suerte está echada en relación a esos futuros. Y ahí yo veo fundamentalmente tres líneas de acción que pueden reactivar nuestra relación birregional. La primera de ellas, tenemos que, y esto es imprescindible, reactivar el diálogo político. Y esto significa, por parte de la Unión Europea, ¿no?, invertir... ¿Sí? Si podemos, digamos, ir acabando. Termino. Perfecto, gracias. Entonces tenemos que invertir más capital político, más energía, estar más presentes, dedicar más horas, dialogar en los formatos que se pueda, ¿no? Si puede ser cumbres, bien, y si no, con flexibilidad, con aquellos que sean más dispuestos, recuperar un diálogo político sustantivo y tener presencia, ¿no?, en América Latina. El segundo elemento es recuperar una agenda de desarrollo, de cohesión social, centrada en tres transiciones, como antes se ha dicho: la transición digital, la transición verde, dimensión externa al Pacto Verde Europeo, y en tercer lugar, la transición social, recuperando una agenda de cohesión social que ahora es más urgente que en el pasado. Tenemos instrumentos en el nuevo INDICI, en el nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo, para ello. Y lo tercero es una agenda de autonomía estratégica, ¿no? Una agenda en la cual reconozcamos que la cooperación al desarrollo, el diálogo político, los acuerdos de asociación tienen una dimensión geopolítica y son instrumentos también para ganar juntos autonomía, ¿no?, en un mundo que no aceptamos que sea bipolar y que no queremos que nos coloque en una situación de subordinación estratégica. Creo modestamente que estas tres líneas de acción pueden contribuir poderosamente a reactivar una relación que es más necesaria que nunca, la relación birregional. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Continuamos aún con algunos pequeños problemas técnicos, que antes de pasar a la siguiente intervención, que confío que si le dedicamos unos minutos, que lo podamos resolver las cuestiones relativas al vídeo, y disculpándome de nuevo con Ana y con la gente que nos está
viendo, que tenemos más de una sesentena de personas en el seminario propiamente dicho, pero luego tenemos gente siguiéndonos por otras plataformas. Quería introducir a Javier Niño, que es director general adjunto para las Américas, aquí en Bruselas, en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y hacer una pequeña introducción también sobre el trabajo que se está haciendo por parte de la Unión para impulsar las relaciones birregionales. Como todos podéis entender, una de las prioridades, ¿no?, de los valores añadidos que entiende nuestro actual alto representante, Josep Borrell, es el trabajo que se debe hacer por parte de la Unión para los próximos años en América Latina y en la región. Javier, durante el último año y medio, ha estado muy presente en este Parlamento, en el Parlamento Europeo, con visitas muy constantes. Hemos tenido, la verdad, un diálogo muy fluido con él y con todos sus equipos para hablar sobre las relaciones birregionales, para hablar sobre la relevancia que tiene la región para este Parlamento. Hemos tenido algunas discusiones importantes. Es cierto que este Parlamento también acaba, como antes mencionaba, ¿no?, muchas veces centrado en los problemas que continúan enquistados en la región, que acaban teniendo mucho interés político. Son cuestiones relevantes, pero acaban teniendo mucho interés político. Pero lo cierto es que hay una sincera voluntad por parte del Servicio de Acción Exterior de desplegar una agenda constructiva con la región. Una agenda constructiva que nos permita, mediante acuerdos, como bien se ha comentado, que tengan una dimensión geopolítica, fortalecer nuestra alianza. Otro de los elementos muy presentes en la acción del conjunto de la Comisión Europea y de las instituciones europeas, que tiene un enorme potencial para nuestras relaciones birregionales, como bien ha explicado Ana Ayuso, es toda la dimensión verde en términos de cooperación y la responsabilidad, como ella bien explicaba, que comporta para todos nosotros como europeos, ¿no?, siendo un fuerte inversor en la región en términos medioambientales, ¿no? Todas estas cuestiones están muy presentes en las discusiones aquí en el Parlamento Europeo y tenemos la sensación de que tenemos un gran aliado en el Servicio de Acción Exterior, en la Unión Europea en su conjunto, en la diplomacia europea en su alto representante, para impulsar durante los próximos años esta agenda, que para nosotros es muy importante y que para buena parte, ¿no?, de nuestros países amigos en la región es una prioridad. No sé cómo vamos a conseguir verlos, si vamos a conseguir verte o escucharte. Me dicen que no. ¿Me oís? Te oímos perfectamente. Vale, bueno, os perdéis verme, pero vamos, tampoco es que os perdáis Antonio Banderas para los que no me conocéis, ¿eh? Lo importante es que me oigáis. Bueno, hoy estamos mezclando un formato entre podcast y vídeo. Perfecto. Oye, Javi, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Ya sé que vamos muy cortos de tiempo, así que voy a intentar ceñirme a los 7 minutos convenidos. Un gusto estar con todos, con Ana, con José Antonio, con Cristina y con tantos colegas y amigos. Bueno, yo creo que pensaba un poco cómo introducir mi intervención y me ha venido a la cabeza Oscar Wilde, ¿no?, cuando decía que vivimos el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Y eso es un poco el resumen que me gustaría hacer de las relaciones entre Europa y América Latina. Son malos tiempos porque evidentemente nunca hemos conseguido hasta ahora que el interés en América Latina sea proporcional a la importancia que debería tener para la Unión Europea, y este interés yo diría que incluso últimamente está decreciendo, ¿no? A nivel de recursos, cada vez hay menos recursos financieros. Hablabais del diálogo político, llevamos 5 años sin cumbres, los acuerdos de asociación bloqueados, y geopolíticamente a uno da la impresión de que Latinoamérica y el Caribe está un poco desapareciendo del mapa. Es la única región del mundo, por ejemplo, que no mencionó Van der Leyen en su discurso de la Unión. Vemos cómo China entra y la sensación, ya digo, insisto, que estamos no valorando suficientemente el interés geopolítico de esta región, precisamente en una comisión, en una Unión Europea que se dice o que se quiere ver como geopolítica. No ayuda, por supuesto, lo decíais varios vosotros, no ayuda la sensación un poco de negatividad que existe en estos momentos. El impacto del COVID ha sido devastador, pero también existen una serie de elementos que contribuyen a esa sensación de negatividad o de confusión. Venezuela ha partido en canal cualquier intento de diálogo de región a región, existe una cierta confusión a nivel institucional, ideológicamente
veo situaciones de inestabilidad en muchos países. En fin, el panorama a primera vista no es que sea demasiado esperanzador. Pero al mismo tiempo que decía que este es el peor de los tiempos, pues también hay elementos que nos pueden ser mucho más optimistas. Y el primero es la realidad de los hechos, que es cerca y yo creo que es la que al final nos va a llevar a triunfar. Y es que si realmente queremos ser una unión geopolítica, tenemos que trabajar con América Latina, porque cualquiera de las áreas que habéis mencionado, en cualquiera de esas áreas somos conscientes de que no podemos trabajar sin América Latina. ¿Cómo vamos a no trabajar con América Latina en temas medioambientales si el 60% de la biodiversidad mundial está en esta región? ¿Cómo no vamos a trabajar en el tema digital si no podemos trabajar, por ejemplo, en inteligencia artificial sin contar con esa masa crítica de gente con la que contaríamos en América Latina? ¿Cómo no vamos a trabajar con América Latina? Y ahí es donde me gustaría incidir, si el gran reto que tenemos es construir sociedades justas e inclusivas, porque de esto estamos hablando y no nos engañemos. Estamos hablando en los próximos años de que el reto es cómo construir un modelo de sociedad que proteja y promueva el modelo de sociedad en el que creemos. Un modelo de sociedad verde, digital, pero inclusivo y justo. Y un modelo de sociedad que no nos engañemos, y permitidme que sea un poco provocador, y aquí no podemos ser equidistante, que está siendo amenazado. Está siendo amenazado por movimientos populistas, nacionalistas, pero está siendo amenazado por países concretos. China es un modelo de sociedad que es antagónico con muchos de los valores que compartimos. Y aquí sí que hay una verdadera batalla de narrativas y hay una verdadera batalla de qué modelo de sociedad queremos construir en el siglo XX. E insisto, para mí no hay otra región en el mundo, América Latina y el Caribe, y ahora incidiré un momento con Estados Unidos, que pueda ser un mejor aliado de la Unión Europea para construir ese modelo de sociedad, para proteger ese modelo de sociedad justo, inclusivo, digital y verde. Y creo que esa es la gran esperanza que tenemos. También lo decía José Antonio, otro elemento de esperanza es que precisamente la crisis del COVID, precisamente lo que ya estaba pasando en América Latina y el Caribe y en Europa antes del COVID, que era un mayor énfasis en circunstancias como la desigualdad, la justicia social, reformular el contrato social. Yo creo que ha habido una especie de catarsis colectiva que nos debería llevar conjuntamente a América Latina y el Caribe y a la Unión Europea a repensar ese contrato social, insisto, a construir ese modelo de sociedad que, por ejemplo, alumbra el modelo constituyente en Chile ahora mismo y que es el modelo por el que tenemos que luchar. Y ahí creo que, insisto, tenemos una oportunidad única, una oportunidad casi diría yo de oro para trabajar juntos con América Latina. Aún más, y me vais a permitir que de nuevo insista en un tono un poco provocador, porque ya sé que es un tema a veces tabú, porque tenemos una administración americana con la que sí podemos trabajar en estos temas. La administración de Trump era una administración completamente antagónica en muchos sentidos, pero creo que el presidente Biden tiene una agenda que nos va a permitir trabajar juntos para solucionar o para intentar facilitar procesos de diálogo en Venezuela, para trabajar, intentar para prosperidad y estabilidad en Colombia, y creo que una agenda que va mucho más en el sentido que esbozaba, en el sentido de construir sociedades estables, justas, inclusivas y solidarias. O sea que yo creo que todos esos elementos son elementos esperanzadores. ¿Qué más hay que hacer? Ya lo ha dicho José Antonio, hay que incrementar el nivel de diálogo político, hay que trabajar en los acuerdos de asociación, pero también, y con esto ya acabo para que haya oportunidad de quizás los demás intervinientes puedan participar, pero también tenemos que ser honestos y francos con nuestros amigos latinoamericanos y el Caribe, y veo que es un tema que se intenta evadir. Este contrato geopolítico entre la Unión Europea y América Latina y Caribe exige que nosotros, Unión Europea, hagamos mucho más, pero también exige contrapartidas por parte de América Latina y el Caribe. Si queremos trabajar juntos en temas medioambientales, no podemos permitir que dos países como México y Brasil no se comprometan a fondo en estos temas. Si queremos trabajar juntos en la agenda digital, tenemos que pensar que en un momento dado tendremos que construir un marco de inteligencia artificial que proteja libertades públicas, que proteja libertades individuales y que otros países van a intentar atacar. Si queremos trabajar juntos en crear sociedades inclusivas, sociedades que respetan las libertades fundamentales, tenemos que también pedir a nuestros amigos latinoamericanos y el Caribe que en instancias internacionales defiendan posiciones acordes con estos temas, que cuando se votan resoluciones sobre la violación de derechos humanos en Xinjiang seamos coherentes y que podamos contar con socios latinoamericanos y del Caribe
que demuestran que creen en esos principios que nosotros vamos a ofrecer como contrato, digamos, de actores que pueden actuar conjuntamente a nivel geopolítico para intentar hacer una diferencia a nivel mundial. Y me paro aquí, Javi, porque creo que hay muy poquito tiempo y seguro que Cristina tiene cosas muy, muy interesantes que decir. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Mientras intentamos conectar la cámara de nuestros invitados, luego también haremos que Ana nos pueda saludar, porque ahora creo que lo hemos podido resolver. Mientras Cristina intenta conectar la cámara, lo que haré es presentarla, ¿no? Cristina Gayach es no solo la secretaria de Estado para las relaciones, para la política exterior y las relaciones con Latinoamérica, sino es una persona de enorme relevancia también en esta ciudad, ¿no? En la ciudad de Bruselas, con un pasado muy presente en las instituciones europeas, en la política exterior y que acabó incluso como secretaria general adjunta Naciones Unidas, responsable de la comunicación. Estamos intentando poder conectarla. Hola, buenas tardes desde Madrid. Yo no consigo, como los demás compañeros, entrar en imagen, pero espero que me escuchéis bien. Yo os escucho perfectamente y bueno, haremos modelo podcast. Yo creo que a los otros compañeros, a Ana, Javier y a José Antonio, les hemos seguido muy bien. Entonces, a ti te vemos perfectamente, Javi. Entonces, seguimos modelo podcast, ¿verdad? Perfecto, fantástico. No sé si no es posible ahora, creo que solo era una cámara lo que nos dejaba conectar a la vez y ese era el problema que teníamos. Pero no os preocupéis, yo creo que, mira, en aras de aligerar mi intervención y la discusión, yo os subrayaré 2 o 3 cosas, no muchas porque los intervenientes han dicho ya, han puesto ya muchas ideas sobre la mesa. Mira, déjame comentar primero la importancia de que tengamos conciencia de lo que significa Europa. Mira, ahora aparezco yo. Europa y América Latina juntas. Y yo creo que eso es importante, un poco subrayar lo que significamos en términos de PIB mundial, significamos en términos de miembros de Naciones Unidas, significamos en términos de motores de agendas globales, significamos en términos de miembros de del G20. Bueno, pues el primer dato, el 25% del PIB mundial, la mitad de los, casi la mitad de los miembros del G20, somos una tercera parte de miembros de Naciones Unidas y hemos sido juntos los motores de las grandes agendas mundiales que se fraguaron en el 2015. La Agenda de Desarrollo Sostenible, que además la Agenda de Desarrollo Sostenible lleva el prenombre de la Agenda de Río +20. Fijad lo que es América Latina para la transformación del planeta en base a el respeto y el fomento de la sostenibilidad. Y todo lo que significó Latinoamérica y la Unión Europea para la agenda de Addis Abeba, etc. Por tanto, yo creo que si realmente somos todo esto que somos juntos, hay una asignatura pendiente que a veces aprobamos y a veces no, que es la asignatura pendiente de trabajar unidos y de asegurar que la Unión Europea concede a América Latina el papel, la presencia, la determinación que esta calidad de grandes socios globales significa. Y digo que es una asignatura pendiente porque siempre se ha echado en falta esta mirada europea hacia América Latina, cuando resulta que en los escenarios internacionales juntos sí podemos mover cosas. Segunda cuestión, el papel de España en mantener esta mirada fija, una mirada que además sea transformadora.
y una mirada que sea útil para europeos y para latinoamericanos. Bueno, pues yo creo que son unos esfuerzos que en algunos momentos han sido exitosos. En el año 99, la primera reunión de grupo a grupo, América Latina, Unión Europea, y en momentos de altos y bajos. Y yo creo que España es consciente de que nos cuesta. Siempre que hay que decirle a Europa que hay que mirar a América Latina, pues tenemos resultados mitigados. Creo que lo ha dicho muy bien Javier Niño cuando dice en el discurso de Van der Leyen no había una referencia a América Latina. Cada vez que se introduce tenemos que lucharlo, ¿no? El alto representante, cuando quiere llevar el tema iberoamericano, latinoamericano a la reunión de ministros, pues lo tenemos todos que trabajar bien y hay momentos, bueno, pues de dificultades. Por tanto, yo creo que aquí esta es una asignatura pendiente, sin ninguna duda, de España, de conseguir una mirada mucho más fija, mucho más constante, mucho más adecuada a los tiempos. Ahora son tiempos de pandemia, tiempos de grave crisis. Hace unos años eran tiempos de un proceso de consolidación, de desarrollo, como decía José Antonio, y precisamente esta mirada se tiene que ir adecuando a los tiempos que son. Tercera cosa, tenemos instrumentos concretos que ya en este momento debemos de poner en práctica porque sí nos ayudarán a fijar y a actuar en un continente donde nos damos cuenta que juntos conseguimos avanzar grandes agendas. Primer caso son los acuerdos que existen en este momento, que necesitan de un impulso político para su entrada en vigor, desde el acuerdo de Mercosur hasta el acuerdo con México, el acuerdo global renovado o el de Chile que se está negociando, y todo esto en un marco de diálogo político global que sería, bueno, pues esta cumbre Unión Europea-CELAC. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos suficiente energía política. ¿Quiénes estamos apoyando estos acuerdos para que realmente avancen los pasos siguientes requeridos? Por tanto, como os decía, la asignatura no la aprobamos siempre, algunas veces nos quedamos cortos, y eso es un ejemplo del trabajo que necesitamos hacer y que requiere pues verdaderamente si lo que pretendemos es este acompañamiento de un avance de desarrollo socioeconómico inclusivo, sostenible, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un momento un ejemplo bastante claro de lo que nos está costando. Concluimos el acuerdo de Mercosur hace tiempo, pero no tenemos esta energía para pasarlo al voto del Consejo, para pasarlo al voto del Parlamento, para que realmente nos dotemos de un instrumento a la altura de las necesidades para dinamizar más la relación, porque se trata de un acuerdo, en el caso de Mercosur, que es mucho más que un acuerdo comercial. Y no es igual el tema de México, pero similar. Pero la situación se nos complica un poco más, y es porque estamos en un contexto de emergencia económica y social, que es el de la pandemia. Si hay dos partes en el mundo, dos zonas geográficas que han sido tremendamente impactadas por la pandemia, son Europa y América, y en concreto América Central, Caribe y América del Sur, pero también América del Norte. Y entonces, aquí sí nos damos cuenta que debemos que tener la artillería gruesa o más gruesa. En Europa la tenemos entre todos, el Fondo de Recuperación. En América Latina no la tenemos por la carencia de los instrumentos financieros, de los instrumentos de fuerza para hacer esto. Creo que en esta emergencia
donde Europa sí puede desempeñar un papel importante es la movilización global, para que se pongan encima de la mesa de estos países más necesitados pues los recursos financieros para salir de la crisis, para salir de la regresión que ha significado y va a significar la pandemia en todos estos países. Y yo creo que pensar en actuar en recursos financieros y pensar en actuar en salud y vacunas me parecen dos de las áreas que serán las palancas que Europa puede utilizar junto a este diálogo político que debemos de poner en marcha para realmente enfocar a América Latina con la energía que requiere esa zona, que además, como he dicho muy al principio, somos actores en los escenarios internacionales de compañeros, ¿no? Que sacamos agendas conjuntamente. Por tanto, en conclusión, en un momento actual fundamental volver el foco y no dejar el foco en América Latina. Creo que es clave una movilización de las sociedades. Estamos hablando aquí de diálogo político, de instrumentos financieros, salud, pero es muy importante todo lo que es diálogo político a nivel de parlamentos, diálogo político a nivel de sociedad civil, diálogo político a nivel de actores líderes de opinión y yo diría fundamental nuestras relaciones económicas. Creo que ha sido Javier, quizá también José Antonio, que habéis mencionado el empuje de China en América Latina y probablemente sería imperdonable que Europa perdiera con respecto a China esta presencia cuando hemos dicho que tenemos una visión bastante similar porque hemos ganado en momentos importantes agendas globales gracias a un liderazgo común fuerte de Europa y de América Latina. En conclusión, la emergencia actual de la pandemia nos brinda, como habéis dicho todos, estas oportunidades. Creo que para España hay un sentimiento de mayor responsabilidad por también lo que os he comentado, el espacio y la voluntad y la responsabilidad que sentimos que tenemos de enfocar esta visión, que la visión de Europa mire a América y en algunos momentos pues hemos sentido cansancio porque nos cuesta mucho introducir esta agenda. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, los recursos financieros, ¿no? El haber trabajado tanto las políticas de graduación, nos encontramos pues, que los grandes recursos financieros de la política de desarrollo de la Unión Europea, que ahora se acaban de aprobar, se están aprobando, pues tienen relativa poco reserva para los países latinoamericanos. Por tanto, tenemos que buscar nuevas formas de colaboración y de cooperación que nos permitan tener músculo y transmitir este músculo a estos países. Muy importante el trabajo, Javi, desde el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no debe de ser una caja de resonancia con respecto a América Latina de las posiciones nacionales de los países. Eso yo creo que ha desgastado muchísimo el interés del resto de países en América Latina porque al final los debates parlamentarios se convierten en debates con vistas a unas posiciones nacionales y lo que hacemos es tirarnos, si me permitís la expresión, un tiro en los pies, en lugar de encaminar a la Cámara pues a que mire América Latina, pues se ve como un espacio de dirimir cuentas concretas nacionales, ¿no? Y si me permites aprovechar todos los instrumentos que tenemos. Hemos hablado de los acuerdos de
que están pendientes de firma y de ratificación, pero yo también diría instrumentos como la Fundación EULAC, que debe de poder aunar pues la vida de nuestras sociedades civiles y en concreto pues, de la academia. Y yo también subrayaría muchísimo las relaciones comerciales y económicas. Actuación política, actuación de sociedades, movilización sector económico, y yo creo que con el foco en estos momentos en la urgencia de la superación del gran impacto del COVID en toda la región. Te devuelvo la palabra, Javi, para que moderes el debate si hay algunos comentarios que los compañeros quieren hacer. Yo encantada de seguir con vosotros un rato. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharte. La verdad no hemos tenido comentarios ni preguntas, algunos comentarios, probablemente también los problemas técnicos hayan hecho que sea algo más difícil. El debate se nos ha alargado también debido a eso algo más de tiempo, hemos cumplido la hora que queríamos realizar. Yo querría disculparme para los que lo estáis siguiendo, todos los que lo estáis siguiendo, ¿no? Por un lado, y también a nuestros invitados por estos problemas de esta prueba. Así que, si me permitís, dado que no hay más comentarios ni preguntas del chat de las personas que nos siguen, yo querría acabar entonces el seminario con dos pequeños comentarios, ¿no? En referencia a elementos que han salido. Tanto Ana, como José Antonio, como Javier, como Cristina han hablado sobre la relevancia de los acuerdos, ¿no? Y tenemos un enorme reto enfrente, que es ser capaces de impulsar nuestros acuerdos y al mismo tiempo hacerlos compatibles, que tiene que poder ser posible con nuestros objetivos medioambientales y nuestra agenda también en el campo verde, ¿no? Antes también Ana Ayuso hablaba sobre el enorme campo que tenemos en términos de colaboración en esta dimensión. Y el acuerdo de Mercosur también puede y debe ser posible un mecanismo que nos permite abordar los retos medioambientales, ¿no? Es algo que el Parlamento de alguna forma u otra ha dicho. Es cierto que algunos lo dicen de forma muy honesta, hay otros que esconden, yo diría, otro tipo de intereses económicos y utilizan esta cuestión como bandera para torpedear el acuerdo, pero tiene que ser posible hacer frente a nuestros objetivos y nuestra agenda medioambiental con el despliegue de acuerdos de asociación, político-económicos fuertes con la región, porque son de un interés estratégico. Y la segunda cuestión que quería decir, ya para acabar, que he estado muy pendiente de ello durante las últimas semanas, es sobre las vacunas, ¿no? Que tenemos que, no voy a debatir sobre las vacunas dentro de Europa porque también me llevaría un buen rato, pero sobre el papel que tenemos como europeos en el resto del mundo en la gestión de las vacunas. Lo digo porque durante semanas y semanas vemos en todas las noticias, en todos los periódicos, en las telenoticias, ¿no? Grandes lotes de paquetes de vacunas enviadas por China y por Rusia especialmente a países de África, del sur global, digamos, también de América Latina. Es cierto, eso es una realidad. Pero lo cierto, al mismo tiempo, es que la Unión Europea, el programa multilateral, el programa COVAX, ¿no?, de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, que va a ser el programa que dé el grueso de la vacunación en buena parte de los países de la región, de Latinoamérica, pero también del mundo, la mitad, literalmente la mitad, lo paga y lo pagará Europa. Así que tenemos que repensar un poco cómo hacemos esta historia, ¿no? Porque nuestra apuesta por el multilateralismo, ¿no?, y la canalización de nuestra ayuda mediante organismos como Naciones Unidas está yendo en detrimento de nuestra visibilidad y nuestra apuesta por la solidaridad. Y lo cierto es que uno, sobre todo, es consciente y aprecia la solidaridad cuando está bien informado de dónde viene, ¿no? Obviamente, el programa COVAX envía las vacunas en lotes con pegatines de Naciones Unidas, no de la Unión Europea.
pero no es lo mismo que están haciendo otros, ¿no? Yo creo que eso es un pequeño síntoma, una pequeñísima muestra de a veces cómo funcionan nuestras relaciones, ¿no? Digamos que otros hacen muy visible su trabajo, nosotros en ocasiones lo hacemos más invisible cuando nuestra apuesta es segura, ¿no? Nuestra apuesta está hecha desde la voluntad de cooperar, nuestra apuesta está hecha desde espacios multilaterales, ¿no? Es una pequeña reflexión final que creo que es necesaria para hablar de ahora mismo un tema que está en debate, que va a estar en debate durante los siguientes meses, y que hay veces que es probable que otros ciudadanos de otros países se pregunten, bueno, ¿y por qué nos llegan vacunas de China o de Rusia y no nos están llegando ayuda de Europa? Y eso es una de las cuestiones, yo creo que también hay que reivindicar, ¿no? Que nuestra apuesta también en materia de vacunación está siendo muy importante, que la mitad del presupuesto de COVAX está viniendo de la Unión Europea. Sin más, agradeceros la paciencia, especialmente a los ponentes, agradecer a todos los que habéis seguido este debate en que he mezclado formatos, vídeo, sin vídeo, podcast, teletransmisión. La verdad es que hemos tenido un buen grupo de gente apuntada. Intentaremos continuar haciendo con todos vosotros actividad en referencia a las relaciones birregionales, conectando a gente, conectando instituciones, conectando cuerpos diplomáticos de diferentes países y al mismo tiempo también conectando a academia, ¿no? Digamos que creemos que es muy importante las contribuciones que hace gente como José Antonio o como Ana, para nosotros son muy valoradas, ¿no? Las escuchamos y lo seguimos con muchísimo interés. Gracias a todos. Esperemos que la próxima vez tengamos un poquito menos de problemas técnicos. Gracias por vuestra paciencia y seguro que continuamos en contacto.